Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. Tomabas tu currículum y te ibas directamente. ¿Qué pasaba? Muchas veces agarraban el currículum y lo tiraban a la basura. Para crear tu propio cambio. Y en una ocasión una banda de Tepito estaba merodeando por ahí y alguien les aventó una botella de frutas. ¿No te acuerdas estos que eran, eran de plástico, pero con agua? Entonces estos cuates dijeron así. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des una forma de dejar huella. Pero honestamente cuando lo conocí, un hombre sumamente intenso, y es curiosa la historia porque yo lo estaba esperando en la premier de la película. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. Bienvenidos a su podcast Energizers, patrocinado por Grupo Fórmula. El día de hoy tenemos a una persona con nosotros que tengo el privilegio y el gusto de conocer ya desde hace bastantes años en el mundo del cine. Sí, el día de hoy vamos a tocar una vida de una persona que ha trabajado en diferentes ámbitos por el arte, por el cine, por la gastronomía y por muchísimas cosas más. Tenemos en el estudio de Grupo Fórmula el día de hoy al señor Juan Carlos Lazo. Juan Carlos, bienvenido, qué gusto que estés acá. Oye, pues encantado de Jorge estar aquí, muy energizado, de verdad. Muy contento, muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos aquí en Grupo Fórmula. ¿Qué te parecen las instalaciones? Bueno, increíbles. Quedaron bonitas, ¿verdad? Fíjate que no las conocía primera vez y estoy fascinado. Sí, muy bonitas, la verdad, les quedaron increíbles. Y bueno, el día de hoy en nuestro podcast Energizers vamos a tocar 3 temas, Juan Carlos. Este no es un podcast común y corriente en el que hablamos de la historia del personaje, sino nos vamos a adentrar a un poco más profundo. Y vamos a hablar de 3 grandes temas. El primer tema tiene que ver con tu energía. Tiene que ver cómo un Juan Carlos se rehace en esos momentos oscuros, cómo logra energizarse para sus proyectos, para mantenerse siempre firme en ese afán de poder conquistar ese sueño que siempre has logrado atacar en tu vida profesional, pero también en tu vida personal. La primera, tu energía. La segunda, cómo energizas a otros. Cómo lo has hecho con tus equipos de trabajo, cómo lo hiciste durante la época que trabajaste en las diferentes empresas y proyectos en los que estuviste. Cómo energizas a tu familia, cómo energizas a tus hijos, cómo energizas a tu esposa y de dónde sacas esos trucos cuando los ves apagadones. Esa es la segunda parte. Y la tercera tiene que ver con la energía que quieres que se quede de ti en este mundo cuando ya no estés. Ok. ¿Ok? Que para allá vamos todos. De este mundo nunca nadie ha salido vivo. Exacto. Desafortunadamente nunca vamos a ser más jóvenes que hoy, ¿verdad? Exacto. Así que toca sacarle muchísimo provecho a todos los días de nuestra vida. Y vamos a empezar con la primera parte. Y es tu energía. Uh-huh. Yo sé, Juan Carlos, durante tu infancia y en esa época en la que tú vivías en Tlatelolco, si mal no recuerdo. Correcto, sí. ¿No? Que jugabas a estas cosas en la calle con los chicos. Policías y ladrones. Sí, policías y ladrones, guerras de botellazos. Botellazos, sí. ¿No? Sí, fíjate que es interesante la anécdota, la cuento rápido, que justamente una vez iba yo caminando. Mira, una de las cosas que yo viví en Tlatelolco, porque es una zona brava, porque está rodeado de diferentes barrios bravos. Tepito es uno de ellos, La Cerilla, Tiro de Piedra. Y en una ocasión una banda de Tepito estaba merodeando por ahí y alguien les aventó una botella de frutas. ¿No te acuerdas estos que eran? Sí. Eran de plástico, sí, pero con agua. Entonces estos cuates dijeron, sí, pues se los vamos a regresar, pero ahora con botellas, o sea, con cascos de Coca-Cola, que antes eran de cristal. Entonces empieza una guerra. Tú imagínate, yo, un niño de 10 años, totalmente mojado, enfrente del edificio Chihuahua, metido, completamente empapado, y dándole de botellazos a una banda de personas que en mi vida había visto. Pero ese es un ejemplo de lo libre que yo era. Yo jugué policías y ladrones, batallas, guerras de botellazos, patinaba en la Plaza de las Esculturas, que tiene, para los que no sepan, hay un hecho muy complicado, muy duro en el 68, que fue el 2 de octubre, la matanza del 2 de octubre, pero ahí yo jugué toda mi vida. Fui un niño de verdad muy feliz, muy libre, y pues ahí me tocó también momentos también duros desde muy chico, ¿no? Esta parte de la libertad, y hablaste de ser un niño libre y feliz, ¿es una elección o ha sido una elección a lo largo de tu vida o ha sido
que simplemente la suerte te ha sonreído, Juan Carlos? Yo creo que la suerte me ha sonreído, pero también es una parte también mía de vivirlo. Pues, ahora sí que me tocó vivir en Tlatelolco y era pues, vivirlo bien, ¿no? Digo, o sea, porque si era, digo, hay que comentarlo, era Barrio Bravo, o sea, era, de repente te veían y decían, a ver, vamos a darle al güerito, ¿no? Y me tocaban cosas ahí que tenía yo que, pues, que sortear, vamos. Sí. Y pero finalmente son cosas que te van forjando y y yo agradezco mucho la vida, el destino, mi familia, quien sea que los haya vivido ahí. Yo creo que muchas veces uno prejuzga cuando ve a alguien y piensa que el mundo siempre le ha venido fácil y que las cosas son un paseo por el parque. Sí, me pasa muy seguido. A la gente cree cuando me ve, número uno me pasa, dice que soy muy inaccesible, como una persona muy subida y nada más fuera o sea, más lejos de la realidad. Soy una persona muy, muy, muy cercana. No tengo ningún problema. Yo estoy muy acostumbrado desde muy chico a tratar muy bien a la gente. Siempre, toda la vida. Es como una filosofía de vida. Trata como te gusta que te tratan, ¿no? O sea, yo creo que es una parte muy, muy importante. Pero sí me ha pasado muchas veces que creen, no, hombre, este cuate siempre lo tuvo todo, mucho acceso a dinero, educación. No, no, no realmente, ahora sí que todo lo que tengo me lo he ganado yo solito. Y qué interesante que lo que para ti es tan valioso, que es el ser accesible, el ser amable con las personas, el no pretender ser más ni mejor que ninguno, sino simplemente mejor que el día anterior, ¿no? Claro. Es algo que tú también aprecias en otros, ¿no? Me acuerdo que me contaste hace poco en una comida que tuvimos, que tú tuviste la oportunidad de conocer al mismísimo Tom Cruise. Claro, fíjate que fueron muchas personalidades cuando yo trabajé en 20th Century Fox. Digo, finalmente fueron 22 años de mi vida y conocí a muchas, pero me tocó conocer Halle Berry, Guillermo del Toro, Leonardo DiCaprio, Alejandro González de Iñárritu, en fin, o sea, Hugh Jackman, es que es otra persona increíble. Pero Tom Cruise para mí como fue una personalidad que me impactó muchísimo. Porque es una persona, digo, creo que todos los que nos están escuchando ahorita, pues se acuerdan de todas las películas. Claro. Es un hombre que, pues yo creo que es la última gran leyenda de Hollywood. O sea, en serio, yo creo que es uno de los actores, si no es que el más importante, uno de los actores más importantes del mundo. Sus películas, si juntas todo el box office que han hecho, suman más de 10,000 millones de dólares. Y es un hombre tremendamente exitoso. Digo, ha hecho películas, Top Gun. Tú las viste conmigo en la pantalla grande, Top Gun, Risky Business, nació el 4 de julio, The Firm, La Guerra World of the Worlds. O sea, tiene una cantidad, todas las películas de Misión Imposible. Y todavía en Misión Imposible, por ejemplo, él hace sus stunts. Pero no es cualquier cosa, no es de que agarre y diga, oye, pues nada más voy a dar un salto y salgo volando por la ventana. Oye, la penúltima película, ¿no? Sale con una moto brincando un precipicio y lo repite 7 veces, que ahorita en esta película, en el tráiler, que por cierto viene a México, lo ves en una avioneta ahí colgado el cuate, ¿no? Lo hace él mismo. Lo hace él mismo, entonces tiene 60 años. Pero aquí la historia es interesante porque la primera vez que me toca conocerlo, la primera, estamos en una sala de juntas y de repente nos avisan, oigan, va a ir Tom Cruise a México, wow. Entonces la que era la agente de él en aquella época nos dice, Tom, he's a force of nature. Y yo decía, por favor. O sea, nos han jalado. Es como una fuerza de la naturaleza. Qué exagerados. Pero honestamente, cuando lo conocí, un hombre sumamente intenso. Y es curiosa la historia, porque yo lo estaba esperando en la premier de la película Operación Valquiria. Entonces va llegando su camioneta, perfectamente así negra, perfecta, preciosa, impecable, se abre la puerta. Todo esto en mi cabeza, todo esto pasa lentamente, y de repente se abre la puerta, sale él, y eso que lo vas viendo, y todo pasa como en cámara lenta, con sus lentes estilo Top Gun, mirada del 5 millones de dólares, perfecta, sonriendo, encantado, va caminando, y te vas acordando de todas las películas que hizo. Top Gun, Risky Business, nació el 4 de julio. Entonces dices, oye, y todas son clásicos de Call of Money, con Paul Newman, ha trabajado con los mejores directores. Y llega y dice, hola Juan Carlos, y me dijo Juan Carlos en español. Dije, wow. Hola Tom, ¿cómo estás? Oye, yo te quiero pedir, nada más quiero estar con la gente
3 horas. 3 horas. Entonces, ¿tú crees que en algún momento se volteó y me dijo, oye, o sea, ya pasó el tiempo, ya di lo que tenía que dar? Contestó celulares, firmó autógrafos, en todo momento feliz, se tomaba fotografías. Y una cosa que me llamaba mucho la atención era que tomaba una foto y le preguntaba al fan, ¿te gustó o quieres otra? Y eso es de verdad que dices, este hombre es impresionante, es una máquina y todavía tiene pues la amabilidad de preguntarle al fan si está bien. Toda la gente fascinada con él. Pero al final, el mejor detalle que hizo fue que, obviamente nos dio las gracias, hizo todo, y nos dejó a cada uno de los miembros de mi equipo un regalo. A mí me dejó una botella de vino con una nota escrita por él de muchas gracias por todo. Y aquí la pregunta, Jorge, es, ¿tú crees que una persona de ese calibre lo necesita hacer? No, pues no. Pero él hace eso como, yo lo vi como un gran gesto de amabilidad, un gesto de grandiosidad y algo que me impresiona mucho y que yo creo que también es una lección, o fue una lección para mí, que es como siempre dar más de lo que se espera de ti. Y él lo hizo impecablemente bien. Sí, o colocar quizá primero a la otra persona, o sea, Sí. hasta al cuate del fan que le pide la foto, decirle, ¿te gustó? Como de verdad me importa que tú estés bien. Ese es algo que tiene también. Hay otra cosa que tiene él, que lo hace muy conscientemente, que yo creo que es algo que debemos aplicar todos. Tiene una gran memoria. Tengo un amigo que trabajó con él directamente, fue su asistente durante un tiempo, trabajó, no sé, unos 8 meses con él, y veo que lo conoció una vez, pasaron 3 meses y se acordaba de su nombre. O sea, se acordaba, un día choca con él en un set de War of the Worlds y se acordaba de él, se acordaba del nombre, que eso es algo de verdad difícil. Hay veces que te presentan una persona y ya no te acuerdas a los 30 segundos de cómo se llamaba. Yo creo que es una parte fundamental de que acuérdate de los nombres, una parte muy, muy, muy importante. Sí, cuando tú mencionas el nombre de una persona, la persona se siente atendida, 100%. se siente importante ante ti. Sí. Y yo creo que el hacerlo, ¿tú dirías que él es un energizer? ¿Tú dirías que 100%. Tom Cruise es un energizer? 100% energizer. Bueno, pero a niveles superlativos. Muy, muy intenso, pero él también da yo creo que es como un intercambio que él también lo da. O sea, que él dice, ¿qué necesitas que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué más se puede hacer? Vamos a dar más, vamos a dar todo por lo que estamos trabajando. Y eso es alguien que pues yo creo que te inyecta mucha energía. Una persona, por ejemplo, él es el primero que llega al set, el último que se va, el que checa todos los detalles. Y entonces imagínate, pues un jefe que se arrastra con el ejemplo, pues qué mejor jefe Claro. puedes tener, ¿no? No, me queda clarísimo. Yo creo que la energía tiene que empezar con uno mismo para poderse trasladar a alguien más y para poder energizar a alguien 100%. más. ¿Cómo lo haces tú contigo, Juan Carlos? O sea, yo sé que tú has vivido cosas muy bonitas a lo largo de tu carrera. Ve esta que nos estás platicando. Tuviste también la oportunidad de trabajar con Alondra de la Parra y has hecho cosas muy padres. Sí. Has estado cerca de grandísimas personalidades y también estoy seguro que ha habido momentos duros y que ha habido momentos complicados en donde de pronto dices, híjole, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué haces cuando tú te sientes bajo de energía? O sea, ¿cómo la reactivas? ¿Cómo la recuperas? Fíjate que eso es curioso. Bueno, número uno, yo siempre tengo la costumbre, la buena costumbre, todos los días hago ejercicio y eso me ayuda muchísimo, muchísimo yo creo que en el día a día. Y curiosamente, hay otra cosa que de verdad, las películas siempre han estado conmigo y hay películas, hay frases. Obviamente me encantan todas estas películas de los underdog stories. Sí. Para los que no sepan qué es, pues es la típica película donde pues, el héroe pues ya dice, ya perdió, ya dices, ya valió. Y no, o sea, tiene una segunda oportunidad y triunfa al final. Pero hay de repente frases que se me quedan muy grabadas. Hay una que me encanta, una de Batman, que es la primera, Batman Begins, que es cuando Bruce Wayne se cae, ¿no? Por una ventana, por un hoyo, va Alfred a rescatarlo y le pregunta, ¿por qué caemos? Y le contesta el mismo, para levantarnos. Y yo creo que todos los que nos están escuchando, en alguna u otra circunstancia, han tenido pérdidas, han tenido pues situaciones muy difíciles, ¿no? De pérdida, situaciones complicadas, pero al final de cuentas siempre está esa opción, más bien, la única opción es levantarse, siempre. Sí. Y hay otra frase que con cierro,
que es una frase justamente de la película Risky Business de Tom Cruise, que dice, sometimes you gotta say, what the fuck. ¿Y por qué es esto? Es porque cuando dice eso, decía la frase, because when you say this, when you say what the fuck, it gives you freedom, and freedom gives you opportunity. Y es algo muy importante porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones donde lo que falta es la acción, ¿no? De que digas, me vale. Oye, hay una chava que me gusta, me vale. Oye, pero no voy a hacer que te diga, no me importa, what the fuck, lo voy a hacer. Sí. O un podcast de Energizers, oye, pero es que ¿qué vamos a decir? ¿A quién vamos a invitar? ¿Y qué van a decir? No me importa, lo voy a hacer, what the fuck, y aquí estamos. Y aquí estamos. Este podcast. Hay un libro de Mark Manson que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Claro. El sutil Que de hecho hay una arte película. Sí, hay una película de exacto. sí. Y habla mucho de que hay 3 pilares, la inspiración, la motivación y la acción. Y se pregunta en el libro dónde arranca el que tú puedas lograr cosas. Y dice, nada sirve tener la inspiración o la motivación si no acciones. O sea, si no llega un punto en el que dices, what the fuck, y vamos, exacto, ¿no? Totalmente. Y me gusta mucho verlo de esa manera, sobre todo en momentos oscuros. Creo que hay veces que uno tiene que intentar cosas que no había intentado antes. Totalmente. Hay una historia en tu vida que me encanta, que es las 120 entrevistas que ocurrió en la época del error de diciembre, famosísimo error de diciembre. 94-95, donde se devaluó el peso, la SUDI se vuelve todo esto un desastre. Sí. Y en ese momento entiendo que tú estabas a punto de entrar a una empresa muy bonita, muy grande, transnacional, y a partir de ahí 120 ya con puesto, ya con muy bueno, ya todo eran de Nueva de México. Yo estaba ya a punto de entrar, yo estaba bueno, ya soy lo máximo, no hay ningún problema, y de repente me llaman, Juan Carlos, error de diciembre, muchas gracias, siempre no, lo siento mucho y que te vaya muy bien. Y a partir de ese momento, pues fue toda un peregrinar de pues más de 120 entrevistas que tuve durante ese año, y fueron 120 entrevistas. Y ojo, porque todas las personas que nos escuchan, a ver, recuerden, no había la tecnología que teníamos antes, no había LinkedIn, no había nada de eso. Ya que tú ibas tu currículo. Físicamente, Jorge, pero tú te acuerdas que yo creo que tú también viviste esa época, tomabas tu currículum y te ibas directamente a entregarlo a las compañías. ¿Qué pasaba? Muchas veces agarraban el currículum y lo tiraban a la basura. Claro. ¿Qué me pasó? Yo siempre quería hablar con la director de mercadotecnia, y me pasaba muchas veces que, oye, ¿tú quién eres? ¿De dónde saliste? Claro que no, adiós, que te vaya muy bien. O en muchas entrevistas, pues no eras el elegido, ¿no? Y bolas, y 1, 2, 3, hasta que después de las 120 entrevistas hubo un momento en que había un objetivo de enfocarte, que era lo que más me gustaba, y el cine, y volví otra vez como a cabalgar, es decir, vamos a conseguir una oportunidad en la parte del cine. Y es una parte interesante porque hay mucha gente que te dice, no lo vas a lograr. No, ¿para qué? Que es una tontería. No lo hagas. Ya ponte a trabajar en algo serio, ¿no? Me decía mucha gente. Finalmente, pues después de 120 pues pude conseguir una oportunidad en 20th Century Fox, que empecé como asistente de mercadotecnia. Fíjate qué cosa, empiezas como asistente de marketing, pero después te cambiaste a ventas, luego quizás a cuentas clave, te fuiste creciendo hasta llegar a la dirección general a los 35, 36 años. 36 años. 36 años, a la dirección general de 20th Century Fox México. Sí. Para nuestros amigos, déjenos platicarles un poquito de qué rol cumple un director general de una empresa como 20th Century Fox México, porque es una distribuidora de películas. Sí, y mira, básicamente lo que hace un director general en una distribuidora de películas, pues ves toda la operación, desde la distribución, las ventas, el marketing, las relaciones públicas, y relaciones públicas en todos los aspectos. Hay una parte política también que tenemos que ver, temas de canacine, temas de repente hay situaciones que se quieren hacer que pueden afectar la industria del cine, tienes que estar pues ahí con tus colegas, con tus amigos, tratando de evitarlas. Toda la parte de relaciones públicas con periodistas, todo lo que pasa alrededor de una película que ha cambiado, bueno, o sea, hoy es otro planeta por completo, muy, muy distinto. La relación con el exhibidor, que, bueno, antes había como 30, ahora prácticamente son dos que son más del 90% Cinépolis y Cinemex, que pues, abarcan más del 90% del mercado, pero antes había 30, ¿no? Claro. Entonces, las negociaciones, toda la operación, todo eso lo coordina, digamos, un director general.
es un tema de gestión de egos muy fuerte, ¿no? Porque el ego del artista que viene a la promoción, el ego de los dueños de las exhibidoras, también el dueño de las productoras. Correcto. Es un tema Pero fíjate que complicado. todos nosotros, toda la gente que nos está escuchando, todos lidiamos con egos todo el tiempo. Sí. O sea, un médico, el médico que me está escuchando ahorita, hay un médico, ya sé, de esas vacas sagradas que dice así, hijo, este cuate que le baje, ¿no? O abogados. Estoy seguro que tú conociste a muchos abogados que eran, que no, bueno, no, casi ni te puedes acercar, ¿no? Los famosos exámenes en la Libre de Derecho que te has de acordar. Hay muchas historias que dices, oye, bájenle por favor 3 rayas, ¿no? Pero sí, digo, se relaciona mucho todo el tema de los artistas con los grandes egos. Pero mira, a mí me ha tocado conocer gente extraordinaria, como lo que estoy mencionando, como Tom Cruise, como gente un poquito más pesada, más complicada, que no vamos a decir nombres, pero sí. Oye, honestamente. es dirigir una compañía como 20th Century Fox, en donde hay un dinamismo y una negociación constante y permanente con ambas partes, ¿no? Sí. En la cadena, amigos, nada más para que lo tengamos claro, en la cadena de valor, en el mundo del cine, hay 3 grandes jugadores que se han ido integrando un poco, ¿no? Ujú. Pero están los productores, están los distribuidores y están los exhibidores. Correcto. Entonces, el que está en medio es el que le toca y se encarga, desde luego, de lograr que esta película que se produjo en algún lugar se distribuya adecuadamente en las salas de cine. Correcto. ¿No? Eso, ¿Cierto? así es. Eso es fundamentalmente Sí. como opera esto, ¿no? Sí. Que obviamente tiene todo un proceso, todo un tema, pero bueno, lo dijiste muy bien, lo resumiste muy bien. Básicamente tú eres el intermediario entre quienes hicieron la película y el exhibidor. ¿Quién corre más riesgo? De los El 3. productor. Siempre El que produce productor. la película. El que produce la película es el que corre más riesgo, 100%. Sí. Entonces, pero bueno, mira, hoy justamente me volví a encontrar ahorita a Miguel Mier, que bueno, tú lo conoces muy bien. Muy querido, gran Y es amigo. muy querido, gran amigo, y justamente decíamos esto al final. Se dio una plática en el CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica, y una de las cosas que me encantó, que yo pues lo repito y creo que debe ser algo que se tiene que aplicar en cualquier industria, es que hay que trabajar en conjunto. Y no me refiero solamente con tu equipo de trabajo. O sea, tú con tu equipo de trabajo, con WeWow, ¿a poco nada más es con la gente que trabajas? No. Es con los proveedores, con los socios, con la gente de Radio Fórmula, con todas estas personas tienes que establecer un buen vínculo y hay que ver cómo lo hacemos para hacer esto más grande y alcanzar el mejor resultado. Que en este caso Miguel decía, oigan, pues esto no se daba hace 30 años y tiene toda la razón. Antes si tú ibas al CCC como Fox o como Cinépolis, bueno, los hubieran incendiado ahí, ¿no? Sí. O sea, como en Canoa en la película, ¿no? Pero las cosas han cambiado afortunadamente y creo que ahorita hay como más comunicación, más apertura de ver cómo se pueden hacer mejor las cosas. Y lo que decía Tío Miguel, y yo soy lo segundo al 100%, ¿cómo lo hacemos para que haya más películas como Los Nobles? ¿Cómo no se tratan de evoluciones? ¿Cómo hacemos que esto sea mucho más grande, ¿no? El pastel más grande. Esta parte es muy importante y esto nos da pie a entrar a la segunda parte de la entrevista. Ya hablaste mucho de del el poder de tener este buen trato y de ser alguien energizer y poder ayudar y colaborar y sumar en la vida de alguien más y no nada más estar viendo qué sacas para ti. Pero una vez que ya tienes a un equipo de trabajo que estás liderando, tu familia puede ser también, Claro. un grupo de personas que están volteándote a ver, esperando tu reacción. ¿Cómo puedes ayudarle a este grupo de personas a que en momentos complicadísimos puedan voltear y la cara hacia el cielo y seguir peleando? ¿Te tocó todavía la pandemia cuando estabas en No, me tocó justamente, yo salí Poquito antes, 2019, pero bueno, ahorita lo dijiste muy bien. Nosotros, Jorge, no somos líderes solamente de las empresas, porque a veces como que nos enfocan, no, tú eres el líder del equipo. No, tú lidereas todo el tiempo. Tú lidereas con tu equipo de trabajo, lidereas también con tu familia. Es una parte fundamental. tus hermanos, Con tus hermanos, con tu familia. Y yo creo que dos cosas que creo que son muy importantes. Yo creo que la más, dos. Creo que las dos están relacionadas, perdón. Una es estar presente cuando estás, estar 100% presente, qué está pasando, estar bien, no que estés todo el tiempo viendo el celular. A ver, estás presente, y escuchar a tu gente. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Y eso es sumamente importante para los líderes, porque un buen líder es el que escucha a su equipo y dice, a ver, con lo que me estás diciendo, ¿qué es lo que vamos a hacer
todos. No es de que, pues ahí me avisas cuando haya una bronca. Sí, No, claro. espérame, no, vamos a ver qué onda, ¿no? Estar presente y escuchar. 100%. Platícame de alguna coyuntura en tu historia personal o profesional en donde hayas aprendido muchísimo de una persona que estaba a tu cargo. Uy, yo creo que, mira, yo creo que en el equipo de marketing yo creo que teníamos como una filosofía, pues que era de, a ver, díganme si lo que yo estoy diciendo está correcto, está bien, si vamos a ver esta película, ¿qué opinan? Porque una parte que teníamos era adquirir películas mexicanas. ¿Qué opinas de la película? ¿Te gustó la película? Dime la verdad. Oye, ¿crees que sí tenemos una oportunidad o no tenemos absolutamente ninguna oportunidad? O ve qué ángulos hay buenos, positivos. Había una compañera que compañera, que tú la conoces también muy bien, que es Cristina Inman. Sí. Y era muy chistoso porque siempre revisábamos el plan de cuando llegaban las grandes estrellas, era revisar todos los detalles, pero de la A a la Z. Y ella me decía, por favor, dime qué detalles, aunque sean obvios, qué detalles ves tú que yo no estoy viendo, y viceversa también. ¿Qué cosas que tú estás viendo que yo no veo? Porque todos tenemos como esta parte, es como cuando manejas un automóvil, ¿no? Hay puntos ciegos, siempre. Y es muy importante que la gente que te rodea, obviamente gente de confianza y que tú le tengas respeto y valía, etcétera, te lo dicen. Y se hablan en las discusiones también. ¿Qué tal si lo que te están diciendo no estás de acuerdo? A ver, ¿por qué? Dime. Y reta, y ve, y discute. Y bueno, obviamente en un ambiente cordial, no de gritos y sombrerazos, veamos qué es lo que podemos hacer para hacerlo mejor. Siempre es el objetivo. Hay una filosofía en la NASA que habla del 10º pasajero y es esta persona que tiene que de pronto ir en contra de lo que dicen los otros 9. ¿Tú qué piensas de eso respecto a eso en los equipos de trabajo? El tener personas que te desafíen, que te vayan en contra de tu punto de vista, ¿debería de ser una que otra o todos? Mira, yo creo que, a ver, ¿se vale? Sí se vale. Yo creo mucho en las formas también. Y tampoco creo el que siempre te dice que no, pues bueno, tampoco, ¿verdad? Pierde credibilidad. Pierdes credibilidad. Claro. Siempre y cuando esté justificado esa parte. A ver, ¿por qué vamos a estrenar? ¿Por qué dices que esta fecha no es buena? Porque viene Misión Imposible, porque la siguiente semana viene un evento muy importante en México, viene un partido de fútbol, porque todo afecta finalmente. Entonces, bueno, perfecto, oye, pues tienes razón. O si no, pues entonces se vale discutirlo, ¿no? Y ver ¿cómo puedes lograr un mejor escenario para la película, situación, evento, lo que tú quieras? Oye, yo siento que tú tuviste una carrera de película, o sea, hay que decirlo tal cual. O sea, fue un ascenso muy, muy, muy rápido. Pasaste muy rápido y llegaste muy joven a poder tener esta posición como director general a los 36 años, habiendo pasado por varios lugares. Y creo que vale la pena que le platiques un poco a la gente que nos está viendo. Primero, ¿qué tiene que hacer alguien que quiere trabajar en la industria del cine? Primera. Y segunda, ya estando ahí, ¿cuáles son o fueron tus claves para energizar a los equipos, para que te colocaran a liderarlos? Porque al final del día, tú pones a un líder para que tire del carro, ¿no? No, 100%, pero mira, ahorita es un mundo completamente distinto. Ha cambiado muchas cosas. Pero bueno, mira, yo creo que la primera gran cosa es que realmente te apasione toda esta parte del cine. Independientemente, o sea, de en qué compañía de cine, que te encante, que te guste, que realmente vayas a trabajar con esta pasión. Yo recuerdo perfecto cuando iba a trabajar de las oficinas de Fox, que antes quedaban en la calle de Querétaro, en la colonia Roma, las oficinas espantosas, pero para mí era lo máximo, llegar, era a ver qué hay. Yo creo que una parte muy importante que se lo recomendamos a toda la gente que nos escucha, tengan curiosidad. Y no nada más en la parte donde los asignaron, sino qué pasa en otros departamentos, qué pasa en ventas, qué pasa con la gente de finanzas, qué broncas hay. Siempre como salirse de tu área, de tu área de confort, porque muchas veces en este tipo de compañías y en los grandes corporativos sucede que la gente se queda solamente en su área, ¿no? Marketing, 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 ventas, 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 legal, legal, legal. Yo creo que a veces es bueno hacer estas combinaciones. Entiendo muy bien que todos estamos en el rat race, puta, hay que entregar, hay que hacer y no tienes tiempo para otra cosa, pero en algún momento siempre hay estas convenciones, estas oportunidades de ver qué hay más allá de tu escritorio, ¿no? Sí. Asomarte,
¿Qué onda? Sí. ¿Qué está pasando? La curiosidad, la gran palabra es la curiosidad. ¿Tú dirías que un chupasangre, que es el opuesto a un energizer, es alguien curioso, es alguien que más bien... No, es alguien que todo el tiempo está viendo, mira, son esas personas que están viendo todo lo malo. Ojo también aquí con porque se me quedó muy, muy grabado este concepto de chupasangre. Muchas veces pensamos que el chupasangre es el enemigo, ¿no? El que viene enfrente, que te va a fregar. No, hay veces que puede venir un amigo tuyo, Sí. una relación de muchos años, un familiar, tu mamá, tu papá, tu novio, alguien que te quiere. Es como, yo me acuerdo en la vez que a mi mamá le dije, es que yo quiero trabajar en cosas de cine. Me dije, ay, mijito, por favor, ¿Cómo se te ocurre? ¿cómo se te ocurre? Ser realista. Ponte a trabajar en un despacho de contadores. Eso era. Sí. Porque antes era esa parte que ¿para qué te vas a desilusionar? No hagas eso. Vete a lo que está aquí, lo inmediato, ¿no? Sí. Y bueno, lo entiendes. Yo creo que muchas veces, claro que se hace el caso de los papás, familia, hermanos, lo que sea. Te lo pueden decir por amor, para que no te desilusiones, pero ojo, Y no quizá- les hagan caso. Y quizá lo hacen con la mejor intención, Claro, por pero supuesto, no entiendo. necesariamente. Claro. ¿Alguna vez perdiste la ilusión, Juan Carlos, de decir, voy a llegar a esto, voy a hacer aquello, a causa de algún chupasangre que te logró desanimar? Sí, por supuesto que sí. No, mira, sí, totalmente. Sí, dentro yo creo que en la subida siempre hay como retos, y sí hubo 2 momentos en mi carrera que, por una persona que tenemos muchos roces, estoy a punto de renunciar, y mi esposa me decía, no renuncies, aguanta, espérate, no, ahorita no es el momento. Y bueno, dije, pero siempre como se me pasaba el coraje y veía las películas que venían y decía, ay, tiene razón, vamos a seguirle, ¿no? Y era como el estreno de la semana que me hacía volver y volver y volver y volver. El arte del cine es arte porque genera catarsis, ¿no? Y de pronto te lleva y te traslada a una reflexión en donde te colocas por unos minutos en el personaje y logras vivir, aunque sea un ratito muy chiquito, lo que experimentó el personaje, ¿no? Es un fenómeno muy, muy curioso. Mira, a ver, así rapidísimo. Cuando yo fui a ver Rocky, y yo creo que a ti te pasó lo mismo, Claro. toda la gente que salía de ver la película se iban corriendo en sus casas o se iban a hacer ejercicio. Sí. O sea, es un efecto impresionante el que tiene el cine. ¿Cómo es posible que una situación imaginaria nos hace llorar, emocionarnos, reírnos? Y es un fenómeno gregario desde mi punto de vista. A mí no me gusta verlo en Netflix. Digo, con todo respeto a la gente de Netflix, es padre ver series y lo que tú quieras, pero para mí el cine se tiene que ver en el cine. Sí. Es un fenómeno de la gente cuando se ríe o cuando se asusta, cuando grita. Es un fenómeno que se esparce. Yo creo que la energía es contagiosa. Exacto. La positiva y la negativa. 100%. Lo acabo de decir muy bien. Y mira, y esto se traduce, la gran pantalla, pues se traduce en las empresas también. Cuando hay una gran pantalla, un líder que todo está mal, todo está a la patada, toda esa energía negativa va bajando hasta la persona que te recibe, con flojera, qué horror, qué espanto. Y al contrario, cuando el líder es la persona, pues una persona positiva, que siempre está viendo las cosas buenas, toda la compañía se comporta diferente. Sí, sin duda alguna. Yo creo que algo que me explicaban cuando yo trabajaba en Cinépolis, y que ahí fue de hecho donde nos conocimos, es que el cine es maravilloso, frase de González Iñárritu, ¿no? Que decía, porque te saca de tu zona de confort cuando estás cómodo, te incomoda cuando estás cómodo y te abraza cuando estás perturbado. Totalmente de acuerdo. Pero también pasa colectivamente. O sea, Sí. si tú estás en tu casa viendo una película y de repente estás muy emocionado, no te emocionas tanto como cuando escuchas a todos en un estreno de una gran cinta, gritando y emocionándose y bailando, porque pasa en las salas de cine. 100%. O el más bravucón lo encuentras llorando en la sala de cine. 100%. Enternecido. González Iñárritu tenía otra frase que también me encanta, que decía, el éxito es como un veneno. Cuando te suceda, agarra y chúpetelo y escúpelo. Porque tanto el éxito, y fíjate que también, entre paréntesis hay que mencionarlo, y el fracaso, son temporales, ¿eh? Si te quedas en cualquiera de los dos, aguas. No. O sea, el éxito, disfrútalo, apláudete, padrísimo, ya, vámonos. Y siguiente. Hace poco me pasó que conocí a un amigo que le ha ido increíble, que tenía una empresa fantástica y perdió la empresa. O sea, literalmente la empresa quebró y yo lo tengo conceptualizado como un gran energizer, ¿no? Y le pregunto y le digo, oye, ¿qué haces para mantenerte tan optimista en un escenario tan complejo, ¿no? Y lo que él decía es que
tiene mucho que ver las personas de las que él se rodea. 100%. Tú también dices de las películas que ves, de las cosas que escuchas, de los libros que lees. Tú puedes provocar en otros, crear un ecosistema de soporte para que en los momentos complicados echen mano de esos asideros para poder salir adelante. Sí, 100%, porque mira, creo que lo más sencillo, sobre todo cuando alguien comete un error, alguien de tu equipo, lo más sencillo es darle con todo. ¿Cómo te equivocaste? ¡Qué barbaridad! Es lo peor. O cuando se equivoca, cuando tiene un fracaso. Oye, qué padre sería que hoy en lugar, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo hacemos para que no vuelva a suceder? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Y eso son partes fundamentales con la gente que te rodea, en el trabajo, en tu familia, con tus amigos también. Súper importante esa parte. Mira, Jorge, tú lo sabes muy bien, tú lo tienes muy claro, pero nadie llegamos a las metas solos. Todos hemos tenido grupos de trabajo, gente que nos impulsa, desde un amigo que te dice, ¿qué ole, cabrón? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuándo nos vemos? Tal día. Sí. Y con una comidita de 1 hora, ¡Fum! estás, ya, se te olvidó la bronca que traías y estás contento y ya regresaste y ya estás energizado otra vez. Oye, hablando de ejemplos de momentos desafiantes, platícanos la anécdota del Titanic, porque sé que eso marcó un hito a nivel de liderazgo, que se tuvo que ejercer el trabajo en equipo, el compañerismo, el buen ondismo. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Fíjate que, ¿cómo bueno, era? en aquella época, había muchísima prensa muy negativa alrededor de Titanic. Para los que no sepan, Titanic fue filmada en México, se construyó un estudio en Rosarito, y bueno, empezaron a pasar 1000 situaciones. Y no dudo que muchas de las historias que sucedían en el set eran verdad. Pues James Cameron, con una presión de una película de casi $200 millones, pues no creo que era the nicest guy on set. Pues no, Sí. no había manera. Obviamente, pues sí, el tipo trabajaba 24 horas, los turnos eran un infierno, estaban todo el día en el agua. Entonces, imagínate las condiciones. Había mucha prensa negativa, había gente que salían, había gente que entraban y eran como los espías y salían con unas historias de terror. Y entonces la prensa, el Reforma, sacando, lo trataron pésimo, no sé qué. Todo era negativo. Y la otra, que todos los especialistas, la gente, los críticos decían, oigan, esto va a ser el peor fracaso de la historia. ¿Por qué? Porque ya sabemos el final. El barco se hunde. Pues sí, se hunde, ¿no? Sí. Pero bueno, finalmente, pues obviamente te lo juro, la primera vez que vi la película, yo no lo podía creer, la vi en la sala de cine de Fox y era un espectáculo impresionante. Yo nunca había visto algo de esa magnitud. O sea, el barco se cae, La escena del hundimiento. la historia de amor, que bueno, mira, o sea, hay mucha gente que dice que cursi, no sé qué, lo que sea, pero wow, o sea, la verdad es que es una escena, es una historia y es una película muy impresionante. Lo más increíble, Jorge, esa película duró más de 6 meses en cartelera. Sí. Todo el mundo vaticinaba que iba a ser el peor fracaso de la vida. Yo creo que hasta la fecha, si vas pasando y alguno de tus hijos o alguien está viendo Titanic, por lo menos te quedas Un rato. 20 minutos viendo la película. Te engancha, tiene un storytelling fuera de serie. Y bueno, finalmente, pues digo, la película fue un éxito, pero antes como que la gente sí estaba diciendo, oye, ¿de verdad sí va a ser esto un fracaso? Y bueno, obviamente cuando lo vimos dijimos, no hay manera que esto sea un fracaso. Y como que hubo como este gran ánimo de decir, oigan, la película va a ser un éxito y nos va a ir muy, muy bien. Curiosamente, con esto cierro esta parte del Titanic, el primer fin de semana que tú sabes es el más importante, no le fue conforme a las expectativas y todo el mundo dijo, ya, ahora sí ya tronó. Sí. Y lo que sucedió que el segundo fin de semana hizo más que el primero, el tercero más. Que es atípico, normalmente va en declive. Entonces, y la película duraba en cartelera y la gente le iba a ver 1, 2, 3, 4, hasta había gente que la veía 10 veces. Yo la he visto, no sé, 30 veces. Y hasta la fecha, si me la pones ahorita, la vuelvo a ver otra vez. Entonces fue un fenómeno muy particular. Me tocó la premier, Ernesto Zedillo estaba en esa premier y fue algo de verdad que me marcó muchísimo. Me acuerdo en la escena donde están rescatando a los cadáveres y todo esto, la gente lloraba adentro del cine. Oías los sollozos, la gente que no se podía controlar. En serio, es una cosa tremenda. O sea,
fue un impacto muy, 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 muy grande. ¿Qué sentiste de haber sido partícipe de todo eso que ocurrió en las grabaciones? No, es increíble, la verdad que fue muy padre. Yo tuve la oportunidad, no estuve cuando se filmó, pero sí tuve la oportunidad después de ir a los estudios y me contaron todas las anécdotas y estar ahí y ver, o sea, lo que sucedió. Fue un fenómeno, de verdad, algo de verdad nunca antes visto. Sí. Déjame preguntarte algo, porque mucha gente que ama las películas como tú, como yo y como muchos más, se pregunta cómo poder trabajar en la industria del cine, pero muchos de los que logran o logramos en algún momento trabajar, yo trabajé primero para Cinépolis, luego para Disney, en Estados Unidos en otro rol que era de capital humano, pero muchos ven como parte de su trabajo, parte de la paga, el mero hecho de vivir la experiencia de estar en ese mundo, ¿no? Sí, Y muchos saben y dicen que es parte de cumplir su propósito y a lo que vinieron a este mundo. Y eso nos da cabida a la tercera parte de esta entrevista y tiene que ver con por qué el cine, por qué ahí y por qué no lo que te decían tus papás o tu mamá que hicieras. O sea, es algo que tú desde chico decías, yo quiero esto para mí en mi vida, yo quiero vivir esto. sí, porque sabes que desde muy chico el cine fue algo muy, muy especial en mi vida. Bueno, muy chico, mi hermano como me inculcó mucho el amor al cine, las ideas de la cineteca. Recuerdo muy bien las películas que iba a ver y los cines a donde iba a ver las películas. O sea, yo fui a ver Los Cazadores de la Arca Perdida en el Cine Diana, en pantalla grande. Obviamente mucha gente que nos está escuchando, pues la vio en video. Todas las películas de Star Wars, lo que nos estén escuchando, yo la vi todas en pantalla grande. Y mucha gente pues los vio en DVDs, en videos, etcétera. Y yo todo ese fenómeno lo viví y de verdad, ahorita hablas mucho del tema de las emociones. Viví muchas, muchas películas. Ahorita se me vino el flashback, Rocky 2. Estaba yo, la vi en un cine en cine en Monterrey y en la última escena donde ya Caen los dos. Caen los dos. Y bueno, toda la gente estaba parada, no lo podías creer. Haz de cuenta que estábamos en Las Vegas, estábamos con Rocky, ahí en la pelea. La gente estaba emocionada, o sea, era un fenómeno bastante particular. Y vuelvo a lo mismo, es un fenómeno que yo no lo he visto con otras artes, quizás el concierto es diferente, es distinto, la música es distinta, también se vive con emociones increíbles, pero aquí es lo que estás viendo, lo que estás oyendo, y te envuelve en una atmósfera muy particular y te hace sentir como si estuvieras ahí, las pérdidas, las tristezas, las risas, las emociones, todo, el terror también. Es un fenómeno muy particular. Hay una parte en todas las películas y en el storytelling, hay un fenómeno que se llama el Hero's Journey, ¿no? Exacto. O este camino que recorre el héroe. Y yo creo que hay una parte muy importante en las grandes películas, que es el enemigo. Que el enemigo a veces no necesariamente es Apolo, como en Rocky 2. Sí. Hay veces que es tu propio miedo. Claro. Hay veces que el enemigo a vencer es una infancia terrible a la cual tienes que sobreponerte. Hay veces que el enemigo es alguien que de verdad te quiere hacer daño a ti o a tu familia, ¿no? ¿Has pasado o has tenido que vencer algún enemigo alguna vez en tu vida? Siempre, o sea, mira, siempre, yo creo que el miedo, uno de los principales complicaciones en mi vida, como el miedo, ¿no? El miedo a no ser suficiente para mi trabajo. Fíjate, me acuerdo, cuando entré a Fox, yo no sabía hablar inglés. Increíble, ¿no? Pero no sabía hablar inglés y en base, en aquella época, cuando yo era más joven, no se acostumbraba a eso, como que no era importante, imagínate cómo se pensaba antes. Y yo de verdad, a base de mucho tesón, mucho estudio, yo estuve, tomando clases y hasta que lo perfeccioné. Yo realmente empecé a hablar inglés a mis 27, 28 años. O sea, ahorita por ejemplo mis hijos pues, que tienen 21 lo hablan perfecto, ¿no? Pero en aquella época no. Pero uno de los grandes retos siempre para mí era cuando yo iba a casa matriz, pues imagínate, ¿y ahora? ¿Qué huele? Aquí están, pues aquí todos son gringos, ¿eh? Y la neta hablan en español. Entonces era pues empujarte y empujarte. Fox fue una extraordinaria escuela en ese aspecto porque también tú tienes que presentar los planes de las películas, marketing, ventas, y enfrente de productores, de los CEOs, de Jim Giannopoulos, Tom Rothman, Jim Giannopoulos ya no está ahorita en la industria, pero Tom Rothman actualmente es el presidente de los estudios de Sony.
era una persona dura y fuerte y te tocaban tus tranquilos ahí también. Entonces todo eso te va fogueando, te va El miedo a no ser suficiente, dijiste. Exacto, el miedo no ser suficiente. Este miedo a no ser suficiente, que a veces creo que mucha gente le llama el síndrome del impostor. Claro, por supuesto. En el que tú estás en un rol en el que dices, ellos creen que yo sé, pero yo no O sé. sea, yo no sé. Yo no sé, ¿no? ¿Cómo sobreponerse a eso? Yo ¿Cómo creo que- sobreponerse a esa primer semana como director general en Fox? ¿Cómo sobreponerse al día que te admiten en el trabajo de tus sueños? Sí. ¿Te anclas de tu propósito? Sí. ¿Simplemente sigues dando golpes como en Rocky? No, fíjate que yo creo que una parte importante, yo creo que, a ver, hay dos partes muy, muy importantes. Uno, estás ahí por algo, la gente te vio ahí por algo, te escogieron por algo y por alguna razón tú estás ahí. Esa parte, creo que la gente que haya sentido el síndrome del impostor, oye, por algo estoy aquí, por algo me hicieron director general, vieron cualidades en mí que las tengo, 100%. Ahora, no lo sé todo y nadie lo sabe todo. Ningún director general que yo conozca lo sabe todo. Y quien diga eso, pues está mintiendo porque no hay manera Por que supuesto. tú sepas todo. Y sería un gran error, de verdad, pues pensar que un director general tiene todas las respuestas de todo. Yo soy muy, la verdad, muy honesto, muy franco, muy abierto. Oigan, no tengo idea en esta parte. A ver, dime qué opinas de este tema y construyamos a ver cómo sí. Lo que sí soy muy perseverante, muy metódico. Si no lo sé, lo averiguo, investigo, me interesa, estudio, checo. O sea, y soy muy obsesivo con los detalles, sumamente obsesivo. Entonces, yo creo que pero una parte importante es, oye, no sé. Dime. La vulnerabilidad. Sí, ¿por qué no? La vulnerabilidad. Hoy en día, tú tienes dentro de tu vida a dos personas muy importantes que son Juan Pablo y Santiago. Sí, claro. Yo sé que ellos son tus energizers hoy en día, Sí. y junto con Sí, mi esposa tu también. esposa, Sí, total. ¿no? Son un pilar súper importante. También tienes un gran grupo de amigos que también compartimos algunos amigos en común en este grupo de gastronomía con los que te reúnes a echar Claro. estas comilonas magníficas. Dentro del mismo entorno del cine, pues amigos en común y gente que te quiere y te apoya y te ha ayudado muchas veces. Pero si tú le tuvieras que de alguna manera decir a Juan Pablo y a Santiago algo el día que tú ya no estés, ¿qué quieres que recuerde? Yo creo que la primera parte es no se den por vencidos nunca. Por si algo quieren en particular, no dejen que alguien les diga que no, pues ni siquiera yo, que soy su papá. Nunca en la vida, ¿no? Siempre luchen 100% por lo que realmente quieren. ¿Quieren esto? Va. Hay que trabajar, hay que tener mucha disciplina. Y mira, gracias a Dios, ellos la tienen, son tenistas. Sí. Y saben mucho el tema del sacrificio y el tema de la disciplina. Tienes que renunciar, tienes que escoger, tienes que decirle no a unas cosas para obtener otras. Y así lo hace hacer. Y para mí son un orgullo muy grande porque, Jorge, mi papá estudió en una escuela pública. Yo estudié en una universidad privada con muchos sacrificios de mis papás y ahora ellos están estudiando en Estados Unidos. Entonces, para mí la verdad es que creo que es un quantum leap, yo le diría. Así como tú eres y ellos son ahorita tus energizers, y yo estoy 100% seguro que la imagen de esfuerzo, de tesón, de trabajo, de disciplina, de cuidado del detalle, de ser buena onda, son cualidades de un energizer, Juan Carlos. O sea, tú estás en este podcast por eso. O sea, Pues gracias. tú estás de verdad en este podcast porque lo creo de corazón. Sí, gracias. Que toda la gente que está sentada en esa silla no es nada más el que logró una historia de éxito, es alguien que lo logró de cierta forma. Sí. ¿No? Porque se puede llegar a Roma por varios lugares. Claro. ¿No? Y hay atajos, y hay túneles. Sí. Y puedes haber sacrificado a alguien para llegar a donde uno llegó. Pero la verdad es que llegar tratando de respetar, de tratar bien a las personas, de empujar los límites de tu equipo, de estar presente, como dijiste, de ayudarles a que alcancen esos sueños, como a tus hijos, te convierte en un tremendo y en un grandísimo energizer, Juan Carlos. Y yo sé que hay grandes planes para lo que viene hacia adelante. Sabemos que muy pronto se estarán abriendo muchas posibilidades en diferentes caminos y en diferentes vertientes. Pero, ¿qué te gustaría decirle a esas personas que ya no creen que su sueño es factible? Y si quieres, desde el lugar más profundo de ese momento en el que tú decías, no sé si lo voy a lograr, y ¡pum!, alcanzaste como Rocky a ser el underdog. Sí. Pues me han dicho siempre, no se den por vencido, pase lo que pase. De verdad, hay veces, Jorge, que las situaciones
tanto personales, profesionales, de muchas situaciones nos suceden a todos. A veces se ve como la noche más oscuro, pero va a suceder, va a pasar. Los mejores capitanes o los mejores líderes que yo conozco no se hicieron en aguas tranquilas. Ni uno. Todos pasaron por situaciones tanto personales como profesionales muy duras y muy difíciles. Y yo creo que esas personas son los que salen adelante. Lo más fácil es cuando suceden cosas malas, decir, híjole, mejor ahí muere, ya, ahí déjalo ya en paz. No, hay que seguir adelante. Siempre, siempre, siempre. Yo creo, y también una cosa importante es hacer las cosas con ética. Yo creo mucho en la parte con ética, ayudando a los demás a que las personas sean mejores. Yo no creo en estas guerras. Hay una frase, un muy mal consejo que una persona me dio, que me decía, no puedes ser amigos en tu trabajo. Eso no se puede hacer. Y esa es una gran mentira. Yo tengo grandes amigos en los lugares donde yo he trabajado, que hasta la fecha los sigo viendo con mucho cariño y con mucho amor, porque ¿qué creen? Igual, para todos los que nos escuchan, un día ese trabajo, esa posición tan grande, se acaba, se termina, pero las relaciones no. Las relaciones prevalecen, que es una cosa creo que muy, muy importante, ¿no? Hay una frase que dice que debes de tener cuidado cuando vas hacia arriba de cómo tratas a Sí, los que me están encanta hacia esa abajo, frase, sí, porque total, tú vas estoy de también acuerdo. para abajo en un momento. Exacto. Eso es sabiduría. Sí, de 100%. Todos en algún momento vamos a salir dejaremos de trabajar, dejaremos de las empresas, los puestos, pero las relaciones, esas se quedan para siempre, ¿no? Ya quiero ir con una última anécdota de otro de nuestros queridos personajes entrañables en la historia de los héroes y de las películas, que es Wolverine. Y antes no te voy a dejar ir de este podcast antes de que nos platiques lo que te dijo Hugh Jackman en aquella noche que estando en pleno, pues era ya el COVID, ¿no? Cuando se estaba lanzando una de las películas de H1N1, sí, era el H1N1. el previo. Fue nuestra primer pandemia, ¿no? Sí. Que nada que ver. Duró muy poquito. Pero en ese se dio el estreno. Exacto, porque en ese momento empieza a suceder. Tú imagínate, ya teníamos todo listo, ya estábamos a punto de estrenar la película, ya todo perfecto, habíamos invertido una cantidad de dinero muy considerable, toda la campaña afuera, y de repente empieza a suceder todo este tema. Y de repente veías a la calle Reforma, me acuerdo perfecto, parecía una escena de esta película de zombies de 20 Days Later, que estaba desierta por completo, y era un pavor de que la gente se va a infectar, pero esto también alcanzaba niveles internacionales. Sí. La gente no quería venir a México. ¿De acuerdo? Los cruceros pararon, todo, haz de cuenta que cruzas la frontera y te caías muerto, ¿no? Entonces era una incertidumbre, todo el tiempo nos preguntaban, oigan, ¿qué va a pasar? Pues no sabemos si se van a abrir los cines o no, y toda la semana estábamos ahí me acuerdo que había reuniones con Marcelo Ebrard, y eran una tensión terrible. Hasta que por fin hubo un momento en que nos dijeron, se van a abrir los cines con estas precauciones, no sé qué, perfecto. Cuando lanzamos pues el famoso mail a Estados Unidos de que ya se abren los cines, pues llega la pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres cancelar el estreno o vamos con todo, nos arriesgamos y vamos con todo? Pues vamos con todo. Vamos a Hugh Jackman, queremos a Hugh Jackman que promocione la película, si está disponible y si quiere. Y bueno, finalmente Hugh Jackman dijo, claro que sí, voy a estar con ustedes. Entonces eso fue increíble. Pero lo que sí recuerdo, Jorge, así como si hubiera sido ayer, ahorita contábamos, como si hubiera sido ayer, te lo juro, fue Auditorio Nacional, 10,000 personas esperando a este hombre y de repente, a lo lejos, suena el motor de una Harley Davidson. Obviamente ya lo habíamos planeado y de repente sale este hombre con su Harley Davidson, toda la gente que lo esperaba vitoreándolo, aplaudiéndola. Pero fíjate, me acuerdo perfecto porque va llegando, se paró enfrente de mí y yo le veía la mano. Es un hombre con una experiencia impresionante, tablas impresionante, es actor de teatro, conductor de los Óscares, y estaba temblando de miedo, estaba nerviosísimo. Pero después voltea a ver toda la gente y dijo, showtime, vámonos. Y una energía, se fue corriendo con la gente y empezó a abrazar a todos, a contestar celulares, a firmar todos los posts de X-Men, a tomarse fotos con los fans que venían disfrazados de Wolverine. Fue una verdadera locura completa. Y al final, después de, estuvo, no me acuerdo, 3 horas ahí firmando todo cosas, y al final él presenta la película y sale con la bandera de México, ondeándola, y dice,
pues mi personaje Wolverine es indestructible como México. ¡Wow! Entonces todo el mundo se paró y aplausos. Y de verdad, muy, muy emotivo porque la gente estaba muy emocionada, sobre todo después de lo que había pasado. Fue nuestra primera crisis sanitaria y necesitamos algo así, alguien que nos animara. Y él lo hizo muy bien y yo le estaré eternamente agradecido. Yo creo que los héroes son energizers porque Sí, cuando se siente el miedo, para eso está el exacto. Y yo te agradezco enormemente, Juan Carlos. De verdad te lo aprecio Feliz de enormemente estar aquí. que de verdad hayas estado con nosotros el día de hoy, que te hayas tomado el espacio, el tiempo de platicarnos estas historias maravillosas, de inspirarnos, de trasladarnos a esas salas de cine, a tu infancia en Tlatelolco, al momento en el que de pronto estás lidiando con estos personajazos de la vida de todos nosotros, porque han sido parte de nuestras vidas. Y yo creo que tú eres un gran energizer y te aprecio enormemente que hayas estado acá. ¿Algo más que quieras compartirnos? ¿Dónde te pueden encontrar? Si nos quieres compartir, Sí. ¿en qué lugar te podrían localizar para conferencias, para Por supuesto, pues, simplemente estar en contacto 100% contigo? Estoy en mi cuenta de Instagram, juancarlos.lazo, ahí estoy. Y en LinkedIn, Juan Carlos Lazo, me pueden encontrar sin ningún problema y ahí me pueden escribir. O mi mail, juancarloslazo50@gmail.com. Ahí me pueden escribir 100%. Yo sí quisiera decir algo para terminar. Te agradezco enormemente la invitación. Me encanta el podcast, me encanta la temática. Créeme que se requiere mucho en estos contenidos. Ahorita que estabas diciendo que tenemos que cuidar, es justamente esto, Jorge. Cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que vemos. Y creo que es un contenido padrísimo. Cuando estás en el tráfico, en lugar de ir mentando madres y demás, pues oigamos Energizers para tomar ideas, energizarnos y tener yo creo, una vida mucho más positiva, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Pues amigos, esto fue su podcast Energizers, patrocinado por Grupo Fórmula, hoy con nuestro invitado, su gran amigo Juan Carlos Lazo. Así que nos vemos acá en su podcast Energizers en la siguiente, que va a estar también fantástica, ya lo verán. Les saluda su amigo Jorge Rosas. Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. Tomabas tu currículum y te ibas directamente. ¿Qué pasaba? Muchas veces agarraban el currículum y lo tiraban a la basura. Para crear tu propio cambio. Y en una ocasión una banda de Tepito estaba merodeando por ahí y alguien les aventó una botella de Fruits. No sé, ¿te acuerdas estos que eran de plástico, pero con agua? Entonces estos cuates dijeron así. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des una forma de dejar huella. Pero honestamente cuando lo conocí, un hombre sumamente intenso y es curiosa la historia porque yo lo estaba esperando en la premiere de la película. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí en Energizers, el podcast.